Día. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 1 minuto, iniciamos el noticiero del mediodía en Mañanas Blue y aquí están los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que Bancolombia informa a esta hora que ya hay normalidad en sus servicios digitales después de más de 12 horas de crisis. Desde algunos sectores políticos están anunciando demandas contra el decreto del gobierno que busca trasladar a más de 2 millones de usuarios, demandas diferentes EPS a la nueva de varias EPS a la nueva EPS que está actualmente intervenida por el gobierno. Mateo Piñeros. La Contraloría General detectó giros injustificados por más de 23.000 millones de pesos en Asmesalud EPS. La Contraloría General evidenció giros injustificados por más de 23.000 millones de pesos a prestadoras de salud en medio de la intervención a Asmet Salud EPS. Marcela Peña. En Cartagena este jueves y viernes se prevén lluvias moderadas, aumento del oleaje por el paso del tercer frente frío por la región del Caribe. El presidente Gustavo Petro tiene previsto reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el próximo 14 de marzo en Cúcuta. 5 personas fueron liberadas por tropas del ejército en zona rural de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, luego de 15 horas de secuestro. Y una enfermera que había sido secuestrada en el mes de diciembre en zona rural del municipio de Ocaña fue dejada en libertad en las últimas horas. Su familia ha tenido que afrontar 4 casos de secuestro. En el Valle del Cauca hay alerta por el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias. En noticias internacionales, Cuba promete que se defenderá ante cualquier agresión terrorista, haciendo referencia al ataque contra una lancha que, según el régimen, iba a cometer actos terroristas en la isla. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia, mucha atención si usted es usuario de Bancolombia, porque después de más de 12 horas con la mayoría de sus canales fuera de servicio, el banco está operando nuevamente, afortunadamente, Marcela Peña, porque muchos estábamos preocupados con lo que estaba pasando en la aplicación de Bancolombia. Pues Camila, buenas tardes. Justo a tiempo para la quincena, 30 millones de clientes de Bancolombia pueden nuevamente utilizar todos los servicios del banco. Recuerda usted que ayer a las 9 de la noche el banco decidió apagar todos sus servidores para reiniciarlos y revertir los problemas que se causaron durante el mantenimiento del pasado fin de semana. La compañía ha prometido a sus clientes compensaciones en aquellos casos en los que la salida de servicio de los servidores generó costos y problemas. Van a evaluar caso por caso. También le piden a la gente que tenga un poquito de paciencia. Es posible que las transacciones que durante estas horas del jueves usted haya realizado en oficinas no se vean reflejadas inmediatamente en los extractos que ya puede consultar en sus estados de cuenta a través de la página web y de la plataforma. Gracias, Marcela. Y después de algunos sectores políticos desde algunos sectores están anunciando demandas contra el decreto del gobierno que busca trasladar mucha atención a más de 2 millones de usuarios, demandas de diferentes EPS a la nueva EPS que está actualmente intervenida por el gobierno nacional. Mateo Piñeros. El gobierno firmó un decreto con el cual desaparecerían muchas EPS de baja cobertura y con pocos afiliados en los territorios. Los usuarios van a ser trasladados a las EPS más grandes del país, como la nueva EPS, a la que llegarían más de 2.600.000 personas. Esta decisión ha generado mucha polémica. El representante a la Cámara, Andrés Forero, asegura que este es un traslado forzoso que podría afectar la atención de los usuarios y por eso anunció medidas contra este decreto. Trasladar forzosamente cerca de 2.600.000 personas que hoy están en EPS distintas, que están funcionando mejor, como Sura o como Sanitas, a nueva EPS que hoy se está cayendo a pedazos y que está intervenida por parte del gobierno nacional. Con esto además está desatendiendo la orden que había dado el Consejo de Estado y por esa razón es que voy a pedirle al Consejo de Estado que abra un incidente de desacato por reproducir un decreto que había sido suspendido y adicionalmente le voy a pedir que suspenda este nuevo decreto. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas se refirió al tema asegurando que tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación es costoso y agregó, para las EPS les es más fácil construir su propio sistema de prevención y atención primaria a sus afiliados si estos están territorializados.
12 del día, 6 minutos, y vuelvo con Marcela Peña. Marcela, porque la Contraloría General evidenció giros injustificados por más de 23.000 millones de pesos a prestadoras de salud en medio de la intervención a Asmed Salud EPS. Y es que lo que encontró la Contraloría es grave. Asmed Salud está intervenida por el Gobierno Nacional. La Superintendencia de Salud nombró a RG Auditores como la firma encargada de ser la contralora de la operación de la EPS. ¿Y qué hizo esta firma? Pues autorizar pagos a los prestadores de servicios de salud muy por encima de lo que había pedido la propia EPS. En total, más de 40.000 millones de pesos se pagaron sin justificación. Asmed Salud logró recuperar cerca de la mitad. Por eso, el hallazgo fiscal quedó cifrado en los 23.000 millones de pesos, dinero que esa EPS tiene que recuperar. El contralor delegado para el sector salud, Julián Niño Carrillo. Vimos, unos errores de competencia por parte de la firma contralora, porque ella no tiene la competencia de autorizar pagos por encima del procedimiento de postulación de giro. Según la Contraloría, el hecho de que los giros los haya hecho la firma auditora y no la EPS de forma directa no le quita responsabilidad. Su obligación es recuperar los recursos y hacer las gestiones necesarias para que no se pierdan. Son recursos de la atención a los pacientes. Es noticia política. 12:07 minutos, ya se tendría prevista una fecha para el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homóloga, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Cuándo sería la fecha, Andrés Carmona? Y es que luego de que la Cancillería colombiana había confirmado que el presidente Gustavo Petro y su homóloga, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habían sostenido una conversación telefónica en la que acordaron una visita oficial para afianzar relaciones en materia energética, de seguridad y de cooperación en las fronteras, ya se tendría prevista una fecha para dicha reunión. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño le confirmaron a Blue Radio que dicho encuentro estaría previsto para el próximo 14 de marzo en la ciudad de Cúcuta. Se habría escogido una zona en la frontera para dar un mensaje de cooperación entre ambos países en esa región en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico. Cabe recordar que el encuentro fue precedido por la propuesta del presidente Petro de buscar un diálogo tripartito para colaborar en temas como la estabilización de la sociedad venezolana y evitar que como Colombia pueda estallar la violencia. La decisión de hacer este encuentro el 14 de marzo tendría que ver con las elecciones de Congreso y de consultas del próximo 8 de marzo para evitar que esta discusión interfiera en los resultados electorales. Es noticia en el Caribe. En Cartagena, este jueves y viernes se prevén lluvias moderadas y aumento del oleaje por el paso del tercer frente frío por el Caribe. Las autoridades recomiendan que estén muy atentos y tener en cuenta las medidas de prevención. Dálida Orozco. El paso del tercer frente frío por el Mar Caribe en las últimas semanas sigue generando efectos en las costas cartageneras, en donde las próximas 48 horas se prevé aumento en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje entre 2 y 3.5 metros. El Centro de Investigaciones Oceanográficas de la DIMAR, CIOH, explica que estas condiciones son producto de la incidencia de un sistema frontal estacionario ubicado en el centro y occidente del Mar Caribe. Teniente de navío Miguel Fernández del CIOH Caribe. Eran condiciones de viento de 35 a 50 kilómetros por hora y una altura de la ola de 2.5 a 3.5 metros de altura. Por lo anterior, se recomienda estar atento a las condiciones de mar y viento y seguir las instrucciones de las diferentes capitanías de puerto y las instrucciones de los entes de control territorial. Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito ha indicado que mantienen activos los monitoreos. Sin embargo, hasta el momento las condiciones climáticas son normales. Es noticia en el Valle. Y las consultas por enfermedades respiratorias se duplicaron en clínicas y hospitales del Valle del Cauca por la temporada de lluvias. Lina Vera. El departamento del Valle del Cauca enfrenta la segunda temporada de lluvias del año y con el aumento de la humedad y los cambios bruscos de la temperatura, las autoridades de salud intensificaron el llamado a la prevención de enfermedades respiratorias, especialmente entre la población más vulnerable. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advirtió que los menores de edad y los adultos mayores son los grupos que presentan mayor riesgo de complicaciones durante esta época. Tenemos una circunstancia de enfermedad respiratoria esperada todos los años en los cambios de
de clima. Eso no significa que no debamos cuidarlos, que los niños y los adultos mayores deben estar vacunados contra influenza, que debemos evitar los cambios de temperatura, que debemos aceptar que la humedad produce secreciones nasales, que puede haber también concentración de humedad en los senos paranasales que produce dolores de cabeza. Las autoridades recordaron que la temporada de lluvias podría extenderse hasta el mes de abril, por lo que no se descarta un incremento en los casos durante las próximas semanas. Está pasando en Colombia. Y en Colombia está pasando que la confrontación entre grupos armados ilegales encendió las alarmas en El Peñol y en El Tambo, en el departamento de Nariño. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo para la población civil en medio de disputas por el control territorial, advirtiendo que niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado. Salima Feris. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de El Peñol y El Tambo en Nariño ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos. Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Huambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central busca expandirse y choca con el control que mantienen los comuneros del sur y las Autodefensas Unidas de Nariño. La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias desde diciembre pasado, entre ellas población indígena. Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos y la presión para conformar guardias campesinas que obstaculicen la acción de la fuerza pública. 12 del día, 13 minutos y vamos ahora al departamento del Meta porque 5 personas fueron liberadas por tropas del ejército en zona rural del municipio de Puerto Gaitán. Luego de 15 horas de secuestro, la presión del Gaula militar obligó a los delincuentes a huir de la zona. Felipe García. 5 personas que habían sido víctimas de secuestro extorsivo fueron liberadas en zona rural de Puerto Gaitán en el departamento del Meta luego de una operación adelantada por tropas del ejército en la vereda Alto Manacasías. La operación fue ejecutada por el grupo Gaula Militar y el batallón de artillería de campaña número 7 de la 7ª Brigada del Ejército. Según información oficial, las víctimas permanecieron retenidas durante 15 horas hasta que la oportuna denuncia de sus familiares permitió activar la reacción inmediata de las unidades en el área. La presión ejercida por las tropas obligó a que los delincuentes abandonaran el lugar y dejaran en libertad a los ciudadanos. Posteriormente, en labores de registro y control, los uniformados ubicaron un vehículo que habría sido dejado por los secuestrados en su huida. Durante la operación también fueron recuperados 3 teléfonos celulares que habían sido robados a las víctimas, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. La 4ª División del Ejército mantiene despliegue en la zona para dar con el paradero de los criminales. 12 del día, 14 minutos y 5 personas fueron liberadas por tropas del ejército en zona rural de Puerto Gaitán tras 15 horas de secuestro. La presión del Gaula militar Meta obligó a los delincuentes a huir. Felipe García, ahí estaba Felipe diciéndonos esa información. Y una enfermera que había sido secuestrada en el mes de diciembre en zona rural del municipio de Ocaña fue dejada en libertad en las últimas horas. Hace parte de una familia que en menos de 5 años ha tenido que padecer 4 casos de secuestro. Cristian Santiago. Después de 63 días de estar secuestrada, fue dejada en libertad Andrea Rodríguez, la enfermera que había sido plagiada por hombres armados que se la llevaron con rumbo desconocido desde el corregimiento de Aguas Claras, precisamente el 23 de diciembre, antes de finalizar el año 2025. Desde entonces nada se sabía de su paradero y la incertidumbre rondaba entre familiares y amigos, pues hace parte de un núcleo familiar que en menos de 5 años ha tenido que padecer 4 casos de secuestro. Información suministrada por las autoridades da cuenta que su liberación se produjo en zona limítrofe entre los municipios de Ocaña, en norte de Santander, y Río de Oro, en el sur del Cesar, pues ocurrió en el corregimiento de Venadillo, en donde fue dejada y por sus propios medios logró conseguir ayuda para llegar hasta el seno de su hogar. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos y seguimos con las noticias. Ahora vamos con las internacionales, porque en el mundo, Cuba promete que se defenderá ante cualquier agresión terrorista, haciendo referencia al ataque contra una lancha que, según el régimen, iba a cometer actos terroristas en la isla. César Moreno.
En el mundo, Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional, escribió en la red social X el presidente Miguel Díaz-Canel. El gobierno cubano denunció ayer un intento de infiltración con fines terroristas de un grupo armado después de abatir a 4 ocupantes de una lancha registrada en el estado de la Florida. Además de las 4 personas muertas, otros 6 ocupantes de la lancha resultaron heridos tras haber sido interceptados a 1 milla náutica del Cayo Falcón. Esto es en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. Según las autoridades cubanas, los hombres a bordo de la lancha con matrícula de la Florida tenían en su poder, entre otras cosas, fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa camuflada. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, indicó que Estados Unidos investiga este tiroteo. I have every reason to want our own information. Like we don't generally make decisions in the United States on the basis of what Cuban authorities are saying. A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia, afirmó el jefe de la diplomacia norteamericana, y negó rotundamente que se tratase de una operación del gobierno de Washington. Y en otras noticias internacionales, la declaración de Hillary Clinton ante el Congreso de los Estados Unidos por el caso de Jeffrey Epstein. Antes de asistir al Congreso, emitió una comunicación pública que dice que, Lucas. Sí, señora, está en curso la declaración a puerta cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que se está llevando a cabo, Camila, en Chappaqua, esto es en el estado de Nueva York, mientras pues inician estos 2 días de diligencias que también incluirá mañana el expresidente Bill Clinton. Lo que ha dicho hasta el momento Hillary Clinton es que el comité de la Cámara de Representantes debería citar al presidente Donald Trump para que testifique sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual condenado, y ha dicho también, Camila, en una declaración que se conoció a través de las redes sociales, que el comité ha justificado su citación en su contra basándose en la suposición de que tiene información sobre las investigaciones de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell. Lo que dice es que no la tiene y que, como declaró bajo juramento, no recuerda haberse encontrado nunca con Epstein, que nunca voló en su avión ni visitó su isla, sus residencias o sus oficinas, y dice que no tiene nada más que agregar, que como cualquier persona decente se ha sentido horrorizada por lo que se ha conocido sobre sus crímenes y que la investigación del comité debería estar evaluando la actuación del gobierno federal en el manejo de las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con Epstein y sus crímenes. Dice que no se han celebrado audiencias públicas, que se han negado a permitir la asistencia de la prensa, incluida la declaración del día de hoy, pese a haber defendido en múltiples ocasiones la necesidad de transparencia. Termina, Camila, diciendo que la han obligado a testificar, plenamente conscientes de que no tienen conocimiento alguno que pueda ayudar a la investigación, con el fin de desviar la atención de las acciones del presidente Donald Trump y encubrirlas, pese a los llamados legítimos a que se den respuestas. Pero permíteme ahí, Lucas, porque si hay que recordar, y los informes indican que Clinton sí tenía vínculos con la señora Ghislaine Maxwell. ¿Por qué? Porque la conexión era a través de la Fundación Clinton. Incluso Maxwell fue invitada a la boda de la hija de Hillary Clinton, Chelsea Clinton, en el año 2010. Hay algo que es como, me parece a mí como interesante con respecto al caso de los archivos Epstein, y es que la única persona que yo sepa que está en la cárcel por los archivos Epstein es una mujer, que es Ghislaine Maxwell. A los señores no han tocado ninguno. No, pero O sea, en el Reino Unido pero no, en el Reino Unido no, Ana Cristina. Bueno, detuvieron al príncipe Andrés, a quien fuera el príncipe Andrés. Lo detuvieron 11 horas. Lo detuvieron 11 horas. ¿El ex embajador está preso o no? No, pero que yo sepa, lo no. capturaron. Fueron detenidos, pero después Okay. sí, salieron. Exacto, pero liberados. Sí. Hubo captura, pero liberado. A Ghislaine Maxwell, obviamente contra ella hay unas pruebas que son irrefutables desde hace mucho tiempo, pero sí llama mucho la atención que en un caso de tráfico de mujeres que lleva tantos años, porque es que recordemos que desde el año 2005 se empezaron a dar, y Jeffrey Epstein estuvo 13 meses en prisión antes de la segunda vez que ya fue pues como la vez definitiva, pero sí llama mucho la atención que la única que está en la cárcel es una mujer. Sí ha habido detenciones, pero presos, que yo sepa, no. Es noticia deportiva. Noticia deportiva, nueva fecha en el fútbol colombiano, y también el Deportes Tolima quiere avanzar en Copa Libertadores. Juan Guillermo Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el Dudan. Así es, noche decisiva para el fútbol colombiano a nivel internacional. El Deportes Tolima recibe al Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro desde las 7:30 de la noche. Este partido es por la vuelta de la fase de grupos de Copa Libertadores. El equipo pijao llega con ventaja tras ganar 1-0 con gol de Kelvin Flores en Venezuela y buscará sellar su clasificación en casa. A la misma hora en Bogotá, Millonarios enfrentará al Deportivo Pereira por la fecha 9 de la liga. El equipo azul es 15 en la tabla con 8 puntos, mientras que el conjunto pereirano es 18 con 4. Además, recordemos que el técnico matecaña Arturo Reyes no podrá dirigir tras ser sancionado por 2 fechas por lenguaje ofensivo en el partido ante el Deportivo Pasto. Es tendencia en Colombia. Y a esta hora es tendencia en Colombia.